Bueno, pues para continuar un poco lo que estábamos viendo de trigonometría, vamos a recordar algunas cosas. Esto ya lo habíamos comentado, son las 6 relaciones trigonométricas y ya las hemos definido y las hemos estudiado un poco a partir de hacer gráficas y ver sus comportamientos. Ya también hemos comentado que esta es una identidad pues elemental y muy importante, y es simplemente la aplicación del teorema de Pitágoras para el triángulo rectángulo cuya hipotenusa es un radio en una circunferencia unitaria, ¿no? Y vimos también que dividiendo entre esta identidad pitagórica, por ejemplo, si la dividimos toda entre seno cuadrado del mismo ángulo, o obtenemos otra, ¿no?, distinta. O si dividimos esta misma identidad pitagórica, en vez de entre seno cuadrado del mismo ángulo, el argumento es teta, entre coseno cuadrado de ese mismo ángulo, se obtiene otra nueva identidad. Eso ya se ha comentado. Y entonces estábamos viendo más identidades. Las primeras que van a aparecer, ya explicábamos a qué se refieren, ¿no? Estas tres primeras identidades son válidas por la periodicidad de las relaciones trigonométricas, y eso fue algo que ya vimos en sus gráficas, ¿no? Como el periodo de la relación seno y coseno es 2pi, entonces esto más o menos todavía lo explicamos al final de la sesión anterior. Es por esa razón que seno de un ángulo, seno de teta, por ejemplo, es lo mismo que seno de ese mismo ángulo más el periodo, más 2pi o más 360 grados si estamos en modo sexagesimal. Para el coseno es lo mismo, porque el periodo de seno y coseno es 2pi o 360 grados. Y en el caso de la tangente, como el periodo es pi, la tangente de un ángulo cualquiera, por ejemplo, tangente de 30 grados, va a ser lo mismo que tangente de 30 grados más otros 180, ¿no? Estas tres que han aparecido ahora son importantes. Estas tres nuevas identidades que acaban de aparecer, que dependen prácticamente de un signo nada más, ¿no? Dice que menos seno de un ángulo es igual a seno de menos el ángulo, o que coseno de un ángulo, pues, de un ángulo con cierto signo es igual al coseno de ese mismo ángulo con signo contrario. Y en el caso de seno y tangente vemos un comportamiento similar. Este tipo de identidad es conocida como identidades por la paridad de las relaciones seno y coseno. Es decir, en general podríamos decir que las funciones, si seno, coseno y tangente son funciones, que eso no lo hemos definido, pero si fueran funciones, existe un tipo de función que se llama par y otro tipo de función que se llama impar, y a eso se le llama la paridad de una función. En el caso particular de las relaciones seno y coseno, o seno, coseno y tangente, pues la paridad de coseno es par, coseno es par, y por eso se cumple esta igualdad o esta identidad. Y en el caso de seno, seno es impar, y por eso se cumple esta, y tangente también es impar, por eso se cumple la misma con seno. Pero nosotros lo vamos a tratar de entender un poco más. Como ni siquiera hemos definido qué es una función, vamos a entenderlo a partir de la gráfica de estas relaciones. Vamos a empezar con coseno, que es la más fácil de entender probablemente. La paridad de la función coseno, es decir que coseno es una función par, y que entonces se cumple que coseno de un ángulo es lo mismo que coseno de ese ángulo negativo, se refiere a un tipo de simetría que hay en la gráfica. Vamos entonces a ver la gráfica de coseno. Ahí está, en esto que igual ya se trabajó en otra ocasión, las gráficas de las relaciones. Vamos a ver a qué nos referimos con que coseno es
una función par o una relación par, y que por eso se cumple pues lo que se escribía, ¿no? En la diapositiva, que coseno de teta es igual a coseno de menos teta. Bueno, algo que nosotros ya habíamos dicho es que la gráfica de coseno de 0 a 2 pues se comporta de esta forma. En 0 grados empieza valiendo 1 y luego hace esto, etcétera, etcétera. Pero ya habíamos comentado que también se puede hablar de ángulos negativos. En este caso, el punto, en vez de recorrer en sentido antihorario la circunferencia unitaria, lo recorre en sentido horario. Y ya también explicábamos por qué GeoGebra no dibuja otro pedazo de la gráfica hacia la izquierda. Lo que pasa es que GeoGebra se ajusta, y este ángulo, aunque yo estoy recorriendo la circunferencia en sentido horario, se ajusta para seguir marcando el ángulo como positivo, ¿no? Haciendo este recorrido antihorario. Bueno, pero si GeoGebra sí reconociera en esta construcción los ángulos negativos, y entonces esta gráfica azul la reproduciría igual hacia la izquierda. Yo lo voy a hacer aquí directamente escribiendo lo siguiente para que aparezca la gráfica. Ahí está. Esto que acaba de aparecer, que yo lo escribí ya como yo definí una, digámoslo, como una función, y así ya la hace completa. Entonces esta gráfica ahora se extiende también a la izquierda y no se detiene en 2pi, en este caso en 2pi negativo. Sigue como habíamos dicho que debe ser el comportamiento. Y también a la derecha, ahora no nada más de 0 a 2pi positivo el ángulo, sino que continúa. Bueno, entonces esa sería en general la gráfica. Y por eso decíamos que estas relaciones pues, tienen un comportamiento periódico, ¿no? Después de 2pi se vuelve a repetir. Bueno, regresando a lo de la paridad. ¿Por qué decimos que coseno es par y que coseno del ángulo es igual a coseno de menos el ángulo? Si vemos la gráfica de coseno completa como ahora está, el eje Y viene a ser un eje de simetría. En otras palabras, de hecho lo que ocurrió, por así decirlo, cuando yo tecleé Y igual a coseno de X para que saliera la gráfica completa, fue como haber hecho una copia, un espejo de la gráfica que ya teníamos en azul respecto al eje Y hacia el otro lado. Entonces todas las gráficas del tipo que sean, todas las gráficas que tienen una simetría respecto al eje Y, fíjense que van a tener este tipo de características. Es muy fácil de entender, pero que se entiende. He puesto un punto sobre la gráfica de coseno y lo he puesto del lado positivo, es decir, este sería un ángulo positivo. Pero fíjense que como la gráfica es simétrica respecto al eje Y, de hecho lo voy aquí a mostrar, voy a pedir a GeoGebra que me muestre el punto que sería el reflejo de este respecto a este eje. Y ahí está. Entonces es un espejo, es su imagen respecto al eje de simetría. Entonces ahora vamos a entender por qué coseno del ángulo es lo mismo que coseno de menos el ángulo. Si yo trazo una recta paralela al eje Y que pase por este punto, aquí en el cruce con el eje X, este cruce me indica el ángulo para el cual estoy encontrando el coseno, ¿no? Es decir, lo que valga este ángulo en radianes. Recuerden que en el eje X estamos marcando ángulos en radianes. Lo que valga este ángulo, por ejemplo hasta acá, pues sería pi medios, ¿no? Por aquí por la mitad sería pi cuartos, etcétera. Cuando llegue hasta acá sería 0 grados, perdón. Bueno, y cuando andamos hasta por acá, por ejemplo, pues ahí es cuando el ángulo vale pi. Entonces, del origen del 0,0 a este punto es el ángulo del que yo estoy considerando el coseno. Si en vez de estar marcado
en radianes estuviera en grados, solo porque a lo mejor son más, nos resultan más familiares. Por ejemplo, aquí sabemos que pi medio son 90 grados. Entonces, si de 0 hasta acá son 90 grados, pues por ejemplo por ahí serán 30 grados, ¿no? Y la altura de ese punto representa el coseno de 30 grados. A lo mejor por aquí la altura de ese punto representará el coseno de 50 grados. Por aquí representará ese punto, la altura de ese punto, el coseno de 70 grados. Y bueno, sabemos que aquí es el coseno de 90 grados, o sea, pi medios, y el coseno de pi medios es 0. Y acá cuando el ángulo es 0, pues el coseno de 0 grados, 0 radianes, pues es la altura, que vale 1. Entonces noten lo siguiente: como su simétrico respecto al eje Y es una copia, es un reflejo exacto de este mismo punto, es decir, siempre va a estar a la misma altura. Cuando yo trazo una paralela al eje Y que pase por ese punto, y ahora marco la intersección ahí con el eje X, notaremos que la distancia de aquí hasta acá, que es el ángulo positivo, es la misma que de aquí a acá, nada más que ahí sería el ángulo considerado negativo. Es decir, si aquí son ahorita, por ejemplo, pi quintos en radianes, esta distancia sería menos pi quintos en radianes. O por ejemplo, si por aquí equivale a, pues, por ejemplo, a un ángulo que en grados hexagesimales, como ya estamos cerca de pi medios, si este ángulo que nosotros estamos graficando en radianes pero convertido a grados hexagesimales son 80 grados, recorre 80 grados en horizontal y la altura es el coseno de 80 grados. Pero esta distancia representaría los mismos 80 grados pero con signo negativo, y entonces coseno de menos 80 grados sería el mismo valor porque los dos puntos están a la misma altura. Y entonces esa es la idea, que esta distancia representa un ángulo positivo, esta otra distancia representa el mismo ángulo pero negativo, y las alturas de esos dos puntos representan los cosenos de ese mismo ángulo. Por esa razón es que, como dice aquí en la diapositiva, como decía la diapositiva, coseno de θ de cualquier ángulo, en grados o en radianes, va a ser igual a coseno de menos θ. Por ejemplo, coseno de 30 grados, si está la calculadora en modo sexagesimal, coseno de 30 grados es lo mismo que coseno de menos 30 grados. O por ejemplo, si está en modo radianes, coseno de 3/4 de pi va a ser lo mismo que coseno de menos 3/4 de pi. Ese es en el caso de coseno. Les decía que eso es más fácil de ver porque ahí la simetría respecto al eje Y me hace entender por qué se comporta así la relación de coseno. En el caso de seno, no es así la relación. Vamos a ocultar entonces ahora la gráfica de coseno y ya borré voy a borrar todo lo que hice hace rato para explicar por qué la paridad de coseno es par y por eso coseno de θ es coseno de menos θ. Ya borré todo lo que no tenía que ver con la construcción original. Ahí sigue siendo la construcción original y ahora voy a mostrar la gráfica de la relación seno. Bueno, es la misma idea. La gráfica se copiaría. Yo podría copiar esa gráfica respecto al eje y así para los ángulos negativos se vería que el patrón se repite, y también veríamos que cuando regreso a 2pi, para ángulos mayores a 2pi se repite el mismo patrón. Es por eso una relación periódica. Bueno, hago lo mismo que hace rato, la declaro de esta forma para ver la gráfica completa. Ahí está. Entonces si la prolongamos o si la extendemos y la copiamos hacia la parte de los negativos, de los ángulos negativos, y ya se explicó hace rato por qué GeoGebra no lo dibuja, pero bueno, ya declarada como una función, GeoGebra sí lo dibuja. Van a notar que ahora el eje Y no funciona como un espejo para la relación seno. No hay simetría respecto al eje Y. Si yo mando este punto,
Si yo mando un punto su simétrico, vamos a ver, simetría de este punto respecto al eje Y, pues ese punto no aparece en la gráfica, si se dan cuenta, porque ahora no hay simetría con el eje Y. Entonces a lo mejor dicen, tal vez hay simetría con el eje X. Tampoco, miren, porque si yo este punto busco su imagen, su reflejo respecto al eje X, pues tampoco cae sobre la gráfica. La gráfica de seno, de la relación seno, no tiene simetría respecto a una recta, ni respecto al eje Y, ni respecto al eje X. Tiene simetría respecto a un punto. Hay simetrías, hay diferentes tipos de simetrías. Hay veces que el espejo es una recta, como en el caso de coseno, que el espejo es la recta, que es el eje Y, pero en el caso de seno el espejo no es una recta, sino solamente un punto. Este punto, si yo lo reflejo por el origen, me aparece su simétrico, y esa se llama simetría respecto a un punto. Entonces voy a buscarla aquí. En este caso se llama simetría central, el punto de simetría, o el espejo es el punto del medio. Entonces le doy clic a un punto sobre la gráfica de seno, le doy clic al punto central, que sería el punto de simetría, y ahí sí, miren, ahí me aparece su simétrico. Y entonces ahora sí, podemos ver ahí el simétrico de cualquier punto de la gráfica de seno respecto al origen. Pero entonces lo que queremos entender, por qué ahora ya no se cumple en el caso de la función seno, o de la relación seno, que ya no es par, ahora se considera impar. Cuando hay simetría respecto al origen, las gráficas de esas relaciones se considera que su paridad es impar. Cuando la simetría es respecto al eje Y, la paridad se considera que es par. Coseno es par por ser simétrica con el eje Y, seno es impar por ser simétrica con el origen. Y así lo mismo va a ocurrir para cualquier otra gráfica, no importa que no sean relaciones trigonométricas. Bueno, entonces fíjense, voy a de todas formas hacer simetría axial, lo que de hace rato. Suponiendo que fuera par, este punto, al reflejarlo por el eje Y, me debería aparecer sobre la gráfica de la función, pero no apareció. Sin embargo, lo que podemos notar es que si yo trazo una paralela al eje Y que pase por ese punto, también pasa por el de abajo, el que sí es simétrico, el que sí está en la gráfica. Entonces, aquí yo creo que va a quedar bastante más claro el por qué así se comporta la paridad de la función seno. De aquí hasta acá, bueno, voy a trazar la paralela igual que pase al eje Y, que pase por este punto. Entonces, este punto de intersección de la paralela, que ahí no lo hice bien, el punto de intersección de esa paralela con el eje horizontal, ya sabemos que la distancia del origen a ese punto representa el ángulo en radianes. Y entonces la distancia del origen acá a la otra paralela representa el ángulo en radianes, pero negativo, ¿no? Ahí lo mismo que hace rato con la función coseno. Esta distancia del origen hasta acá, insisto, representa un ángulo en radianes positivo, y del origen acá representa el ángulo en radianes, pero negativo. Entonces aquí queda claro que al no haber caído el punto en la gráfica, no puedo decir que seno de algún ángulo positivo es lo mismo que el seno del mismo ángulo, pero negativo. No se cumple la paridad de que sea par. Pero si se fijan, esos puntos sí tienen algo en común. Una paralela al eje Y los contiene a ambos. O dicho en otras palabras, si yo primero reflejo este punto por el eje Y, suponiendo que la función fuera par, pero como no es par, no lo encuentro, no encuentro el punto sobre la función, pero me doy cuenta que está por debajo, digamos que aquí multiplico por un signo menos el valor de Y, o el valor de seno, es decir, multiplico, recuerden que la altura representa el valor del seno del ángulo, multiplico por un signo menos y entonces sí obtengo este. Entonces, por esa razón, la gráfica de seno, siendo simétrica respecto al origen, tiene la paridad que cumple lo que dice la diapositiva. Es decir, aquí el seno del ángulo no es lo mismo que seno de menos el ángulo. Yo tengo que multiplicar por un signo menos para que se igualen. Recuerden lo que hice en GeoGebra, la gráfica.
Primero reflejo el punto respecto al eje Y como si fuera par, pero como no es par, no queda el punto sobre la gráfica de la función y tengo que multiplicar por un signo menos, tengo que mandarlo a la parte negativa, digamos, para que entonces el punto sí caiga sobre la gráfica de la función. Eso se tiene que hacer con la gráfica de seno por ser simétrica respecto al origen, y con coseno no se tiene que hacer eso de multiplicar por un signo menos porque es simétrica respecto al eje y con coseno ya se cumple directo esto. Y entonces pues se les deja a ustedes, se le deja al lector que revise la gráfica de la tangente, de la relación tangente, y vea por qué tangente cumple con esta paridad. Entonces seno es impar, coseno es par, y pues si ven tangente y seno estamos diciendo que se comportan de una forma similar. Eso significaría que tangente también es impar. Eso para que lo corroboren ustedes. Y aquí están estas otras relaciones, estas dos relaciones que aparecen ya también las habíamos explicado anteriormente. Estas relaciones que aquí tenemos de seno de pi medios menos el ángulo igual al coseno del ángulo, o coseno de pi medios menos el ángulo igual a seno del ángulo, esto tiene que ver, o son identidades que tienen que ver con que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son algo que se llaman complementarios. Ya lo habíamos explicado ahora sí que en la sesión sincrónica en la sala de GITI. Entonces aquí ya no voy a decir mucho más al respecto, solo recuerden esto: cuando tenemos un triángulo rectángulo hay dos ángulos agudos siempre, el alfa por ejemplo y el beta, y los ángulos, como aquí hay un ángulo recto y como ya se demostró que los ángulos de cualquier triángulo suman 180 grados o pi en radianes, pues de ahí se concluye que los ángulos agudos alfa más beta tienen que sumar un recto, o sea 90 grados, es decir en radianes pi medios. Y ya de ahí recuerden que escribiendo justamente haciendo uso de esto, escribo para el ángulo, por ejemplo, a este le llamo teta, bueno ya se llama ahí teta, a este le llamamos por ejemplo alfa, sabemos que alfa más teta entonces tienen que sumar pi medios, y lo que hacemos es nada más escribir las relaciones trigonométricas para este triángulo, ¿no? Cualquiera, por ejemplo, yo puedo escribir coseno de alfa. El coseno de alfa sería claro, para el ángulo alfa, este sería el cateto adyacente. Le voy a llamar, por ejemplo, ahorita X. Para alfa ese sería el cateto adyacente. Para teta ese es el opuesto, pero para alfa ese es el adyacente. Para el ángulo alfa, que le voy a llamar Y, sería el opuesto. Entonces, coseno sería cateto adyacente entre hipotenusa. Y en el caso del ángulo teta, si escribo ahora seno de teta, sería ahora sí el opuesto, que le llamé X, entre la hipotenusa, que le llamamos H. Entonces ahí es donde vemos que coseno de alfa es igual a seno de teta. Eso pasa porque son ángulos complementarios, porque suman pi medios. Son los ángulos agudos del mismo triángulo. Como son iguales y como alfa más teta valen pi medios, de ahí por ejemplo puedo despejar alfa. O puedo despejar teta. De hecho en este caso podríamos despejar teta. Teta quedaría como pi medios menos alfa. Y entonces me regreso a esta relación, por ejemplo me regreso a la relación de seno de teta y sustituyo teta, que vale pi medios menos alfa, y ya quedó la identidad. Seno de teta, pero teta es pi medios menos alfa, va a ser x entre h, pero eso es lo mismo que coseno de alfa.
Y bueno, decía que no iba a explicar demasiado, pero finalmente sí terminé explicando casi, casi de nueva cuenta completo, porque esta relación, o bueno, más que relación, porque esta identidad y esta identidad son también válidas. Esa es porque los ángulos agudos de un triángulo rectángulo siempre son complementarios. Tenemos estas identidades. Ahora hablemos de lo que dice este título, que es una idea muy sencilla, y ahí se está viendo este GIF animado hecho en GeoGebra, que muestra por qué la distancia entre dos puntos es lo que aquí aparece. Es decir, cuando yo tengo dos puntos en el plano cartesiano y conozco sus coordenadas rectangulares, aquí se conocen las coordenadas del punto A, que son x sub 1, y sub 1. Se conocen las coordenadas del punto B, que son x sub 2, y sub 2, o sea, cualesquiera dos puntos en el plano. Y lo que queremos escribir es la distancia que hay de A hasta B. Aquí cuando aparecen el cateto rojo y el cateto azul, vean, el cateto rojo, ese es muy fácil de entender porque, dadas las coordenadas de A y B, el cateto rojo, es decir, la base de ese triángulo rectángulo, va a ser x sub 2 menos x sub 1. Y ahora que aparece el cateto azul, es decir, la altura de este triángulo, es muy fácil ver que la altura es y sub 2 menos y sub 1. Y entonces la distancia de A a B no es otra cosa más que la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, por el teorema de Pitágoras, la distancia de A a B, que es lo que aparece aquí en la fórmula que se escribe al final, es la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, es decir, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, y entonces la raíz cuadrada de todo eso es la distancia de A a B. Bueno, eso solo para recordarlo o para aclararlo, así se obtiene la distancia entre dos puntos en el plano. Ok, y ahora hablemos de otra idea muy importante. Ya veíamos en sesiones anteriores, esta es una circunferencia con centro en el origen, y una circunferencia con centro en el origen tiene por ecuación lo que ya conocen, x cuadrada más y cuadrada igual al radio al cuadrado. Eso ya se vio antes, y ya también vimos cómo es la ecuación si el centro no está en el origen. Ahí cambia, hay que incorporar las coordenadas del centro y hacer a lo mismo. Pero hay otro tipo de ecuación u otro tipo de ecuaciones que son las ecuaciones paramétricas de una circunferencia. Es decir, esta es la ecuación, esta es una única ecuación, una ecuación que relaciona a x con y. Es decir, para cualquier punto de la circunferencia, x y y están ligados por esa relación, que igual no es otra cosa más que el teorema de Pitágoras. Sin embargo, yo puedo expresar x y y de otra forma distinta, es decir, de nueva cuenta, si yo pienso en el triángulo rectángulo que siempre puedo formar, que aquí este sería uno de sus catetos y este sería el otro, si yo pienso en ese triángulo rectángulo, repito, que siempre se puede formar teniendo como hipotenusa un radio de la circunferencia, entonces yo puedo expresar x, es decir, uno de los catetos, y yo puedo expresar el otro cateto y de una forma muy simple. Ahora que conozco, que ya definimos las relaciones trigonométricas, por ejemplo, el coseno del ángulo, el coseno de ese ángulo que ahí se llama teta, sería igual a cateto adyacente, y recuerden que el cateto adyacente es x, entre la hipotenusa que es r. Si el radio valiera 1, nada más nos queda x, ¿no? Pero esta circunferencia no es necesariamente unitaria, ahí el radio está marcado como r, no como 1. Entonces, coseno de teta es cateto adyacente entre hipotenusa y seno del mismo ángulo. Sabemos que sería el opuesto al ángulo, y el cateto opuesto al ángulo sería la coordenada y del punto sobre la hipotenusa. Bueno, noten que de esas dos relaciones se puede hallar el valor de x. X sería el radio por el coseno del ángulo y y sería el radio por el seno del ángulo. Es decir, esto. Esto que acaba de aparecer no es otra cosa más que las ecuaciones parametrizadas de una circunferencia. ¿A qué nos referimos con ello?
a que en vez de dar una ecuación de la circunferencia, esta, donde están ligados x y y por medio de esa relación, ahora puedo dar dos ecuaciones diferentes. Una para x, pues que es esto, x vale r coseno del ángulo, y otra para y, que sería r por seno del ángulo. Esas dos ecuaciones se consideran las ecuaciones paramétricas de una circunferencia. El parámetro es el ángulo. Dicho en otras palabras, como el radio es una constante, o sea, el radio es dado, el radio es un número conocido a lo mejor, lo único que estas dos ecuaciones, la de x, xr coseno de teta, y la de y, r seno de teta, lo único que podemos variar es el valor del ángulo. Al ángulo le llamamos parámetro, y por eso decimos que estas son las ecuaciones paramétricas de una circunferencia. Resulta ser que los lugares geométricos, como por ejemplo una circunferencia, no solo tienen un tipo de ecuación, que sería la ecuación algebraica o la ecuación cartesiana que aquí estamos viendo, sino que pueden también representarse por medio de algo que se llaman ecuaciones paramétricas. Bueno, esto va a ser igual importante más adelante. Ahora veamos más relaciones importantes, no necesariamente identidades, pero relaciones importantes que tiene que ver con trigonometría. Vamos a empezar con lo que se conoce como la ley de cosenos, y para eso fíjense con atención en esta imagen. Es una imagen, no es una construcción de GeoGebra. Seguimos en la presentación de PowerPoint. Fíjense que la construcción es muy simple. Se dibuja una circunferencia con centro en el origen, una circunferencia de cualquier radio. Podría haber sido unitaria, pero no necesariamente. Aquí se nota claramente que no es unitaria, pero sí es muy importante recordar, el centro de la circunferencia está en el origen. Fíjense que el radio está marcado por esta distancia. El radio sería del origen al punto B, y el radio le hemos puesto ya nombres, a minúscula. Hemos tomado un punto arbitrario, aquí pareciera estar en 8, pero es un punto arbitrario cualquiera. Hemos tomado un punto arbitrario sobre el eje X, que es el punto de coordenadas B minúscula, 0. B puede ser cualquier número, no a fuerzas 8. Eso significa que la distancia del origen hasta el punto A mayúscula vale B minúscula, que queda claro por la coordenada del punto A. Y entonces nos vamos a fijar en la distancia que hay de A, desde A hasta B. Pero fíjense que si somos observadores, ahí se forma un triángulo que uno de sus vértices es el origen, otro de sus vértices es el punto A sobre el eje X, y otro de sus vértices es un punto cualquiera sobre esta circunferencia, con centro en el origen también. Los lados de ese triángulo son A minúscula, B minúscula y C minúscula. Y ojo, ese triángulo para nada tiene por qué ser un triángulo rectángulo. De hecho, aquí se está indicando uno de sus ángulos, el ángulo que se forma con el vértice en el origen, y a ese ángulo se le está llamando alfa. Y aquí se está preguntando algo, miren, que es una respuesta ya muy fácil de dar. Primero, ¿cuáles son las coordenadas del punto B? Con toda la información que tenemos, las coordenadas del punto B sería equivalente a escribir las ecuaciones paramétricas de la circunferencia, lo que hace rato se mostró. Entonces, las coordenadas del punto B, sabemos que hay una X, que sería el radio por el coseno del ángulo, y el radio, pues ahí está, el radio es A, y el ángulo es alfa. Y la Y, la coordenada en Y de ese punto, del punto B, pues sería el mismo radio, que se llama A por el seno del ángulo. Es por esa razón que ahí sin más aparecen las coordenadas. Miren, las coordenadas del punto B es A coseno de alfa en X, A seno de alfa en Y. Eso es muy fácil de entender por qué. Bueno, dicho esto, y recordando cómo se expresa la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, vamos a preguntarnos cuánto vale la distancia de A a B. Entonces, la distancia entre los puntos A, y aquí damos, no olvidemos, para no estar regresando a la diapositiva anterior, no olvidemos, el punto A tiene estas coordenadas y el punto B tiene estas. Entonces, la distancia entre esos dos puntos es, la distancia estrictamente hablando sería la hipotenusa de un triángulo, sería la raíz cuadrada de lo que hace rato decíamos.
Pero si yo no quiero escribir la raíz cuadrada, puedo elevar al cuadrado en ambos lados. Entonces, la distancia al cuadrado, es decir, la distancia de a b al cuadrado, que sería esta distancia, no lo olviden. Finalmente sí voy a regresar para que no se olviden. Estamos calculando la distancia de a b, pero esa distancia ya habíamos dicho que es un lado del triángulo al que hemos llamado c minúscula. Entonces, por esa razón decimos que la distancia de a b al cuadrado, es decir, c minúscula al cuadrado, sería, como hace rato dijimos, coordenada en x menos coordenada en x, el x2 menos el x1 al cuadrado, que es esto, más coordenada en y menos coordenada en y. En este caso, como la coordenada en y del punto A es 0, pues se queda solo como a seno de teta, todo eso al cuadrado. Recuerden, si quitamos el cuadrado, habría que ponerle a todo raíz cuadrada, pero si yo no quiero trabajar con la raíz cuadrada, pues elevamos todo al cuadrado y queda pues como estaba, ¿no? sin el radical. Entonces trabajemos sin el radical y ya no nos refiramos a la distancia como la distancia del punto A al punto B, solo llamémosle c. Entonces c cuadrada sería a coseno de teta menos b, coseno de alfa, perdón, menos b todo al cuadrado, más a seno de alfa todo al cuadrado. Bueno, lo único que hacemos son las cuentas, básicamente desarrollar este binomio. Desarrollar ese binomio, pues ya sabemos cómo, quedaría a cuadrada coseno de alfa al cuadrado menos 2a por b por el coseno de alfa más b cuadrado. Todo esto no es otra cosa más que desarrollar este binomio al cuadrado. Y acá pues no hay un binomio como tal, es nada más elevar al cuadrado todo el término. Por eso queda a cuadrada seno del ángulo alfa al cuadrado. Y ahora, si somos observadores, notaremos algo peculiar. Aquí tengo un término que tiene a cuadrada y aquí tengo otro término que tiene a cuadrada. Pues puedo aplicar distributiva, en otras palabras puedo agrupar y poner como factor común a cuadrada y me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría a cuadrada que multiplica a coseno del ángulo al cuadrado más seno del ángulo al cuadrado y lo que sobra, que sería todo esto, menos 2ab coseno del ángulo más b cuadrado. Y aquí es donde hemos de recordar lo siguiente: esto no es otra cosa más que la identidad pitagórica elemental, y sabemos, porque ya vimos por qué eso es cierto en la circunferencia unitaria, coseno de alfa al cuadrado más seno de alfa al cuadrado, todo eso vale 1, no importa el valor del ángulo, eso siempre vale 1. Por lo tanto, me queda que c cuadrada es igual a cuadrada, que multiplica 1, o sea, a cuadrada, y pues ahí reacomodando un poco los sumandos, más b cuadrada, menos este término, 2 por a por b por el coseno del ángulo. Y esto no es otra cosa más que el teorema, o lo que algunos le llaman en los libros de trigonometría, la ley de cosenos. En otras palabras, acabamos de demostrar un teorema. Regresamos a la figura. Acabamos de demostrar un teorema muy útil muchas veces. Aquí vamos a borrar estos garabatos. Si ustedes recuerdan, les enseñan en la escuela, en la prepa o en la secundaria, que la ley de cosenos es algo que pueden aplicar a triángulos que no son rectángulos. Este triángulo no es rectángulo, este ángulo no es recto. Y finalmente el resultado al que llegamos, o como les dicen que se aplica la ley de cosenos, es que si conoces dos lados, en este caso el A y el B, si conoces dos lados y el ángulo que se forma entre ellos, puedes calcular el otro. ¿Y cómo se calcula? Decimos que el lado faltante al cuadrado, c cuadrada, es igual a los otros dos lados que sí se conocen al cuadrado sumados, a cuadrada más b cuadrada, menos 2 veces su producto, menos 2 veces a por b, por el coseno del ángulo entre ellos, que es justo a lo que aquí llegamos. Vamos a borrar entonces igual aquí todos los garabatos que se hicieron antes para verlo ahí con más claridad. Bueno, si no habían antes justificado, demostrado la ley de cosenos, el teorema de los cosenos, pues ahí está. Por esa razón es que existe la llamada ley de cosenos y por esa razón se puede aplicar
a triángulos que ya no son necesariamente rectángulos. Es un resultado más general, pero detalle importante. Y si el ángulo sí fuera recto, es decir, si alfa fuera un ángulo de 90 grados de pi medios, pues eso significaría que el triángulo es rectángulo. Veamos la ley de cosenos. Si el ángulo fuera de 90 grados, coseno de 90, recuerden las gráficas, recuerden todo lo que ya dijimos de la relación coseno, coseno de 90 es 0. Entonces, si el ángulo fuera de 90 grados, todo este término desaparecería. Vamos a tacharlo. No lo podemos borrar porque está sobre la lámina, pero todo ese lo tendríamos que quitar si el ángulo es 90. Y me quedaría, ni más ni menos, que el teorema de Pitágoras, porque los catetos serían los lados A y B y la hipotenusa sería C. Dicho en otras palabras, la ley de cosenos es una especie de generalización del teorema de Pitágoras que ya se puede aplicar a cualquier triángulo, aunque no tenga un ángulo de 90. O en consecuencia, si ustedes demuestran primero la ley de cosenos, para cualquier ángulo que se forme allí, el teorema de Pitágoras es un corolario, para que me entiendan. Aquí acabamos de obtener como corolario, digo, ya lo habíamos demostrado antes, pero demostrando primero la ley de cosenos, el teorema de Pitágoras es un corolario, sale ahí solito. Ok, entonces ahí está la famosa ley de los cosenos o el teorema de los cosenos. Hay otra ley sobre los triángulos que ya no son necesariamente rectángulos. Este triángulo no es rectángulo. Si ustedes dicen, pero es que se ve que este ángulo es de 90. No, no lo es, no tiene por qué serlo. Si lo fuera lo indicaríamos. Este es un triángulo cualquiera, de lados A mayúscula, B mayúscula y la base C mayúscula. Tiene en la base, le nombramos los ángulos de esta forma. Alfa, fíjense que el ángulo alfa es el que está opuesto al lado A mayúscula. Y el ángulo beta es el que está opuesto al lado B mayúscula. Obviamente se pueden llamar de cualquier otra forma. Tanto los lados como los ángulos se pueden llamar como gusten. Pero nosotros hoy los hemos llamado de esta forma para que sea más ordenado lo que vamos a plantear. A ese triángulo, que es un triángulo cualquiera, le hemos trazado una altura, una de sus alturas, que sea una que caiga dentro del triángulo. Es decir, hemos trazado la perpendicular al lado C, que pasa por el vértice opuesto, y le hemos llamado H minúscula. Por definición, como es la altura, se forman dos triángulos que sí son rectángulos. Estos sí son rectángulos. Este triángulo sí es rectángulo porque ahí se formó con la altura, y la altura es perpendicular. Y este otro triángulo también es rectángulo. Es decir, el triángulo original, aunque es un triángulo cualquiera, al trazarle una de sus alturas, lo hemos dividido en dos triángulos rectángulos. Y entonces hagamos un ejercicio muy sencillo. Escribamos la relación seno para el ángulo alfa, para este triángulo, y la relación seno para el ángulo beta de este otro triángulo. Sería muy fácil, ¿no? Sería seno de alfa, cateto opuesto, que es H, entre la hipotenusa, que sería B mayúscula. Y luego seno de beta sería cateto opuesto, que es la misma H, ahí comparten ese cateto los dos, entre hipotenusa, que sería A mayúscula, es decir, lo que aquí vemos. Esto es el seno de alfa y esto es el seno de beta para este triángulo. Luego, si de la primera relación yo multiplico por el recíproco de b a la menos 1, es decir, si todo lo multiplico por b, o si despejo h, vaya, me quedaría que h vale b por el seno de alfa. Análogamente, si de esta relación despejo h, pues ahora tenemos que es a por el seno de beta. Pero es la misma h, es decir, es la altura que le trazamos al triángulo. H es igual a h, ¿no? Por una noción común. Por lo tanto, si las igualamos, si decimos que b por el seno de alfa es igual a por el seno de beta, esto lo podemos reacomodar de esta manera. Como se ve en esto que voy a encerrar en una especie de rectángulo, me queda que el lado A dividido entre el seno de alfa es igual al lado B dividido entre el seno del ángulo beta. Si regresamos al triángulo, por eso les pusimos los nombres que les pusimos. Tenemos el lado A mayúscula,
y el ángulo opuesto a ese lado, que es el seno de alfa. Entonces la relación de senos, o lo que estamos, a lo que estamos llegando, que es lo que se conoce como ley de senos, me dice que existe entre los lados de un triángulo cualquiera. Recuerden que el triángulo original no es rectángulo. Me está diciendo que existe esta relación. Divido un lado entre el seno del ángulo opuesto, y eso es lo mismo que dividir el otro lado, B, entre el seno del ángulo opuesto, a lo que llegamos. Y eso se va a cumplir para cualquier triángulo. Faltaría, y eso se le deja al lector, justificar que para ese mismo triángulo también se cumple esto. C, el lado C, mayúscula, entre el seno, pues de ahí le voy a poner X porque no le habíamos puesto nombre, pero nos referiríamos a que eso tendría que ser lo mismo también que dividir este lado entre este ángulo, que fue al que yo ahí rápidamente llamé X. Entonces, eso se queda como ejercicio al lector, pero porque la ley de senos o el teorema de senos completo sería todo esto, sería una igualdad doble. A es al seno de alfa, es decir, al seno de su ángulo opuesto, así como B es al seno de beta, así como el lado C, el otro lado que faltaba, es al seno del ángulo opuesto. Repito, completarla, la demostración de la ley de senos, pues se le deja a los lectores, que son ustedes. Y bueno, ahora sí vamos a ver lo que sería una identidad importante. Ya hemos visto varias identidades y hemos explicado por qué son verdaderas, pero ahora vamos a ver una identidad que ya no involucra a un solo ángulo, sino a dos. Y para eso, bueno, esta figura ahí sí es nada más de referencia, porque en realidad voy a tener que irme guiando de una construcción en GeoGebra. Entonces, vamos a mostrar la hoja en GeoGebra, de donde se tomó esa captura de pantalla. Y la hoja de GeoGebra, mentí, no está abierta. Entonces, la tenemos que abrir primero. No está por aquí. Bueno, la vamos a tener que buscar. Eso no nos va a llevar mucho tiempo. Esta hoja de GeoGebra nos va a permitir justificar algunas cosas que tienen que ver con esa relación que se llama, o con esa identidad, que como les decía era la de diferencia, el coseno de la diferencia. Aquí está, ya la encontré. Entonces esta identidad me dice cómo es el coseno de dos ángulos que se restan, el coseno de una diferencia. Les repito, todas las que habíamos visto anteriormente, que se habían explicado, las de paridad o las de ángulos complementarios, etcétera, siempre se referían a un solo ángulo. Bueno, vamos por partes. Esta es una construcción muy simple. La circunferencia es unitaria, tiene centro en el origen y radio 1. Y vamos primero a marcar vamos a marcar ahí dos triángulos con ciertas características. A partir de puntos que vamos a poner sobre la circunferencia. Primero vamos a mostrar el triángulo OAB, como dice ahí. Es decir, O es el origen, no lo olvidemos. O es el origen. A es un punto cualquiera sobre la circunferencia y B es otro punto sobre la circunferencia. Las coordenadas del punto A pues serían las coordenadas de un punto sobre la circunferencia. Ahora les estamos llamando simplemente x1 y1, pero son las coordenadas de un punto sobre la circunferencia unitaria. Y las coordenadas del punto B son x2, b2. Y aquí fíjense que ya marqué dos ángulos. Esto es muy importante, porque aquí ya estoy marcando dos ángulos. El ángulo alfa, fíjense en color azul, el ángulo alfa va de la parte positiva del eje X hasta el lado OA, todo ese es alfa. Y el ángulo beta es nada más el ángulo que va de la parte positiva del eje X a el lado OB. Estoy en otras palabras marcando un ángulo
hacia uno de los lados, que es este ángulo, el más grande, el azul, y el ángulo hacia otro de los lados, que es el menor. Y entonces es muy importante notar que si todo esto es alfa y esto es beta, el ángulo interior, que sería uno de los ángulos de ese triangulito, sería la diferencia, sería alfa menos beta. Ese sería el ángulo dentro, la diferencia de esos dos. Entonces este es el triángulo OAB. Ahora vamos a mostrar otro triángulo, pero no va a ser un triángulo cualquiera. Este va a ser el triángulo OCD. Y fíjense que este tiene que tener ciertas características. El vértice D no es arbitrario. El vértice D tiene por coordenadas 1,0, es decir, está ubicado en el cruce de la circunferencia unitaria con el eje X positivo. Y las coordenadas del punto C ahorita les estamos llamando x3, y3 o x3, y3. Pero lo más importante aquí que hay que considerar es lo siguiente. El punto C tiene que estar ubicado de tal forma que la distancia de C a D sea la misma que de A a B. O en otras palabras, hagan de cuenta que es como haber agarrado el primero que apareció, es como haber agarrado el triángulo OAB y lo roté tantito, es decir, roté el punto B hasta que llegara aquí el eje X y se volvió el punto D, digamos, ¿no? Entonces roté el triángulo para que el punto B coincidiera con el eje X y entonces el punto A pues también se recorrió y llegó acá. Esa sería la idea de este otro triángulo, ¿sabe? En otras palabras, el triángulo OAB y el triángulo OCD son triángulos congruentes. Son el mismo triángulo, solo rotamos, ¿no? Primero estaba así, tenía los vértices sobre cualesquiera dos puntos de la circunferencia unitaria. Pero entonces lo recorrí, lo roté tantito respecto al origen, lo roté un poquito para que el punto B llegara al cruce con el eje X y el punto A se recorrió acá. Esa es la idea importante aquí. Entendiendo eso, pues ya lo que sigue va a ser más fácil y pura talacha. Primero, ¿cuáles serían las coordenadas del punto? Bueno, vemos las coordenadas. Aquí están en forma muy genérica, ¿no? Las coordenadas del punto A es x1, y1, las del punto B es x2, y2 y las del punto C son x3, y3, pero vemos las coordenadas respecto a los datos que tenemos. El radio de la circunferencia es 1 y tengo un ángulo alfa, que es desde el eje X positivo hasta el lado OA, y un ángulo beta, que es desde el eje X positivo hasta el lado OB. Entonces las coordenadas de los puntos A y B pues realmente serían muy fácil, porque ya conocemos las ecuaciones paramétricas de una circunferencia, lo que mostramos hace rato. Es decir, la X del punto A y la X del punto B sería, la X ya saben, sería el radio, que vale 1, por el coseno de todo este ángulo, y todo ese ángulo se llama alfa. Y entonces la Y sub 1 sería el radio, que vale 1, por el seno del mismo ángulo alfa, y así saldrían las coordenadas del punto A. Y con el punto B sería algo parecido. El ángulo es beta, el radio es 1, entonces la x2 sería 1, el radio, por el coseno de beta, y 1, para y2 sería 1, el radio, por seno de beta. Por esa razón aquí aparece, ahí está. X1 es coseno de alfa, Y1 es seno de alfa. Y X2 sería coseno de beta, Y2 sería seno de beta. Serían las coordenadas correspondientes a los puntos A y B. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas del punto C? Pues obviamente es de una forma muy similar. El radio de la circunferencia sigue siendo 1, es un punto también sobre la circunferencia unitaria, pero lo que tengo que expresar es este ángulo, o sea, el que tengo que usar es este ángulo. Y a lo mejor ahí es difícil de verlo o de entender qué ángulo tengo que usar. Pero ojo, no olviden que el triángulo OAB y el triángulo OCD son congruentes, son el mismo. En otras palabras, este ángulo que hace rato dije que valía alfa menos beta, sigue siendo este.
Por lo tanto, el ángulo que tengo que utilizar para expresar las coordenadas del punto C es el ángulo alfa menos beta. Y así es como quedan. Aquí están. Coordenadas del punto... Aquí están las coordenadas del punto C, x3, y3. Entonces x3 sería el radio, que es 1, por coseno de alfa menos beta, porque ese ahora es el ángulo de aquí hasta el lado OC. Y la coordenada en y, la y sub t, sería el radio, que es 1, por el seno de alfa menos beta. Dicho todo esto, bueno, y aquí es lo que habíamos mencionado. La distancia AB es la distancia CD, esa es una condición importante. Dicho todo esto, ahora regreso a la presentación para explicarles qué es lo que vamos a hacer a partir de todo de esta construcción. Regresamos entonces, y lo que vamos a hacer simplemente es plantear el cálculo de dos distancias que son iguales, que sería todo esto. Miren, la distancia de A a B, pero ya elevando al cuadrado para no usar el radical, la distancia de A a B sería pues todo esto, y es muy fácil verlo en la construcción, en el dibujo, vaya, de GeoGebra. La distancia de A a B sería esto, que sería la x de un punto menos la x del otro punto al cuadrado, más la y de un punto menos la y del otro punto al cuadrado. De hecho, podemos regresar ahorita a la construcción en GeoGebra para ver por qué es así la distancia AB. Y la distancia CD es lo mismo, la x de un punto menos la x del otro punto al cuadrado, más la y de un punto, y la y del otro punto es 0, por eso queda nada más así al cuadrado. Es decir, regresando a la construcción en GeoGebra, pues ahí está. Distancia de A a B, lo que decíamos, sería restar las x de A con B. Aquí están las x de ambos puntos, x1 y y1, entonces por eso es coseno de alfa menos coseno de beta al cuadrado, y luego más seno de alfa menos seno de beta al cuadrado. Así es como se calcula la distancia de AB. Y la distancia de C a D, estas son las coordenadas de C y estas son las de D, entonces sería coseno de alfa menos beta menos 1 al cuadrado, más seno de alfa menos beta menos 0 al cuadrado. Entonces era nada más para indicar por qué era así, y esto es una situación muy importante. Como la distancia AB es la distancia CD porque los triángulos eran congruentes, pues los cuadrados de sus distancias también son iguales. Entonces les voy a decir lo que ahora tienen que hacer ustedes. Tienen que igualar estas dos distancias. Bueno, no son distancias, ya son cuadrados. Tienen que igualar esas dos cantidades. Tienen que decir, y eso se le deja como ejercicio al lector, van a hacer lo siguiente. Miren. Van a decir que todo esto, que es AB al cuadrado, es igual a todo esto, que es CD al cuadrado. Claro, si se fijan, aquí hay un binomio al cuadrado, coseno de alfa menos coseno de beta al cuadrado, pues habrá que desarrollar este binomio al cuadrado, lo mismo que este. Y luego acá, pues este también es un binomio al cuadrado, habrá que desarrollarlo con mucho cuidado. Y bueno, este no es, porque acuérdense, este es nada más un término, el ángulo es alfa menos beta, entonces aquí nada más sería seno al cuadrado del ángulo alfa menos beta, no, seno al cuadrado de alfa menos beta. Igualan, desarrollan binomios, hacen las cuentas, ahí es la pura talacha algebraica, hacen las cuentas, agrupan, si pueden aplicar identidades que ya conocen, que ya hace rato explicamos, las aplican, y si todo lo hacen bien, y esa va a ser su actividad de hoy lunes, específicamente la parte algebraica de hacer estas cuentas lo pueden subir allá a la plataforma usando el editor de fórmulas de la plataforma, hacer toda la talacha algebraica y mostrar que después de hacer todas las cuentas igualando estas dos cantidades se llega a que el coseno de alfa menos beta, es decir, de toda esa igualación, en algún momento les va a quedar esta cantidad. Entonces coseno de alfa menos beta les tiene que dar igual a esto. Y esa es una identidad muy útil. Vamos a ver por qué.
Pero entonces, repito, esto se deja al lector que hagan las cuentas y ustedes justifiquen a partir de ya todo lo que ahí se planteó. Ya nomás es el álgebra y el uso de algunas identidades seguramente, que para que prueben que el coseno de alfa menos beta, el coseno de una diferencia de ángulos, es coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por seno de beta. Y bueno, yo me adelanto y supongo que ya lo hicieron, ya lo demostraron. Esta identidad es, ya demostraron que es así. Y entonces fíjense, si en vez del coseno de una diferencia yo quiero una identidad pero para el coseno de una suma, bueno, de la identidad anterior, asumiendo que esta ya la probaron, solo hacemos, fíjense, hacemos beta, porque beta es un ángulo cualquiera, decimos que beta vale menos teta, otro ángulo, y entonces cuando sustituyan en esta, les va a quedar coseno de alfa menos teta. En otras palabras, haciendo ese cambio, les va a quedar coseno de alfa más teta, que ya no es la diferencia de dos ángulos sino la suma. Y bueno, de lo que les dé allí, ustedes tienen ahora que deducir, yo les estoy diciendo cómo, tienen que deducir una identidad para el coseno de una suma. Ahí, bueno, eso es el resultado. Bueno, más bien este no es el resultado, esta es la identidad anterior, que ya debieron haber demostrado. Y cuando sustituyen, tienen que llegar ahora sí a este resultado. Entonces, por justificar, haciendo ese cambio que se propone, que esta es la identidad para el coseno de una suma. Esto es algo mucho más fácil, no tienen que subirlo a la plataforma, es solo ustedes que hagan los pasos. Aquí lo que se dice, hagan que beta valga menos teta, sustituyen aquí. Y bueno, no con los mismos ángulos, porque aquí se sigue usando beta, pero tendrían que llegar a esto. Los ángulos, los nombres obviamente son lo de menos. Entonces, el coseno de una suma, el coseno de alfa más beta, tiene que ser de esta manera. Demostrar que esto es verdad. Ahora, ¿cómo hallamos una identidad para el seno de una suma? Partamos de una igualdad que ya conocíamos, de una identidad que es esta identidad que se refiere a los ángulos complementarios, ¿no? Es coseno de pi medios menos teta, sabemos que es lo mismo que seno de teta. Luego sustituyamos teta por alfa más beta, porque finalmente recuerden, pues es que teta es un ángulo y lo puedo expresar como la suma de otros dos. Entonces, si hago esta sustitución, me quedaría sustituyo aquí teta por alfa más beta y me quedaría seno de alfa más beta sería igual a coseno de pi medios menos alfa menos beta, ¿no? Haciendo simplemente esa sustitución aquí, llegamos ahora a esta igualdad. Y luego, esto que tenemos aquí, si son observadores, se puede ver como el coseno de una diferencia, donde uno de los ángulos es pi medios menos alfa y el otro es beta. Entonces ya solo aplicando la fórmula, bueno, no la fórmula, la identidad ya demostrada del coseno de una diferencia, la desarrollo. Entonces seno de alfa más beta, aplicando la identidad que ya habíamos obtenido para el coseno de una diferencia, donde nada más este sería alfa. Ahora sí que todo eso, pi medios menos alfa sería alfa, y pues beta sigue siendo beta, y pues ya recordarán lo que decía la identidad. Entonces seno de alfa más beta sería igual a esto, y desarrollada como el coseno de una diferencia sería todo esto. Coseno de pi medios menos alfa por coseno de beta, más seno de pi medios menos alfa por seno de beta. Y bueno, recordando otra vez ¿qué vale esto usando identidades de ángulos complementarios? Eso lo cambio por seno de alfa y esto lo cambio por coseno de alfa. Eso es lo que dicen las identidades de ángulos complementarios, llegando por tanto a esta igualdad, o bueno, a esta identidad que es el seno de una suma. Seno de alfa más beta es por lo tanto seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Y ya tenemos entonces demostrada seno de una suma.
Pero fíjense, hemos usado otras dos identidades, las de ángulos complementarios, que esas fueron muy fáciles de explicar porque son verdaderas, pero usamos la del coseno de una diferencia. De ahí la importancia de que ustedes sí terminen de hacer lo que se les ha encargado aquí, bueno, lo que se encargó para llegar a esto, ¿no? A partir de esto otro. Entonces ya tenemos el seno de una suma. ¿Cómo encontraríamos una identidad, pero para el seno de una resta, para el seno de alfa menos beta? Bueno, pues sería muy fácil, dado que ya tenemos la identidad para el seno de una suma. En la identidad anterior que se acaba de demostrar de cómo es el seno de una suma, ahora decimos que beta vale menos teta, sustituimos en esta, que ya se demostró que es la del seno de una suma. Entonces cuando sustituyan teta por menos beta les va a quedar seno de alfa menos teta, ya va a ser el seno de una diferencia. Aplican lo que tengan que aplicar y llegarán, aquí si se le deja al lector, háganlo ustedes, que lleguen a la identidad del seno de una resta. ¿Y cómo encontraríamos, por ejemplo, el seno y el coseno del doble? Es decir, yo quisiera ahora saber cómo podría expresar por medio de una identidad lo siguiente. En vez de seno de alfa más beta, por ejemplo, el seno, no del ángulo, sino de su doble, el seno de 2 alfa, por ejemplo. O el coseno de 2 alfa. ¿Cómo obtengo expresiones o identidades para el seno y el coseno del doble de un ángulo? Bueno, pues ya está igual dado. Como ya obtuvimos las identidades para seno de una suma y coseno de una suma, pues hagamos algo así de sencillo. En la de seno de alfa más beta, que ya está demostrada, digamos que beta vale alfa, porque ahí no tenemos ningún problema en decir eso. O sea, alfa y beta son dos ángulos cualquiera, nunca dijimos que tuvieran que ser diferentes. Entonces, si beta vale alfa, ahí ya me queda seno de 2 alfa. Obviamente, del lado derecho también sustituyo los betas por los alfa. Y de ahí encontraría yo la identidad para el seno de una suma. Y para el coseno de una suma lo mismo. Digo que beta vale alfa, me quedaría coseno de alfa más alfa, o sea, coseno de 2 alfa, sustituyo del lado derecho. Ahí está, hagamos que beta valga alfa. Y obtendríamos entonces identidades para el seno del doble y coseno del doble. Esto igual háganlo, no tienen que subirlo a plataforma, son cosas muy sencillas. Lo único que tienen que subir a plataforma fue la que ya se dijo. Y bueno, con esto terminaríamos la explicación sobre otras identidades trigonométricas más.